Continuamos, amigos, en Universidad Somos Todos, el programa institucional de la Secretaría. Nuestro invitado, el profesor Luis Loaiza, en esta parte del programa, quien es presidente de la Asociación de Profesores de nuestra universidad, y conversamos con él un poco sobre esa decisión de FAPUP, pero también, pues, tras cámaras, conversábamos sobre algo muy importante, que es esa inviabilidad, pues, de consulta de todas las universidades al mismo tiempo, simultánea, de consulta simultánea, porque todos empezaban una semana, nosotros empezamos ahorita, Zulia también esta semana, pero en otras universidades no han comenzado todavía, entonces, sin embargo, pues había que tomar una decisión, pues había una presión y había un compromiso con el estudiantado también en reactivar las actividades. Hablábamos también de un tema muy importante, cómo lo es, cómo estábamos en junio y cómo estamos ahora, qué se alcanzó luego de esa discusión ardua. ¿Qué ha cambiado en tu opinión y en la opinión de FAPUP para levantar el paro indefinido que había como una medida de presión al gobierno? ¿Cómo no? Yo creo que son dos elementos muy importantes. La dificultad de hacer una consulta simultánea estaba precisamente fundada en esa dificultad, en ese problema de las distintas fechas de inicio de las universidades. Por eso la Junta Directiva de la FAPUP resuelve proponer que sean las asambleas las que decidan. En nuestro caso, una asamblea representativa, nosotros tengo que aclarar que desde hace muchos años ha sido muy difícil reunir un número calificado de profesores porque, se presentan dificultades para que la gente asista a las asambleas, pero estas asambleas en todo caso han sido bien representativas y que incluso la asamblea más importante que nosotros hemos hecho aquí en esta universidad, en las que se han tomado decisiones cruciales, siempre estuvo por debajo de los 500 profesores. Así que quienes han hecho problemas con el tema del quórum, tengo que decirles que si a eso nos atenemos, entonces desde hace años las asambleas no hubiesen tomado aquí ninguna decisión. Y estoy hablando de circunstancias tan dolorosas como, por ejemplo, la diferencia entre los universitarios que surgió a propósito de una situación de un decano de una facultad de ciencias de la universidad sobre su acreditación académica. Eso, que fue un conflicto histórico en esta universidad, bueno, ninguna de esas asambleas tuvo el quórum reglamentario, superó los 500 profesores. De manera que aquí estábamos frente a una circunstancia. La asamblea debía tomar una decisión. O nos reintegrábamos a las actividades manteniendo la declaratoria del conflicto, o se hacía una consulta. El resultado ya es conocido. Me preguntan cuál es la situación, cómo estábamos en junio y cómo estamos ahora. Bueno, ahora hay un conjunto de mesas. Yo soy escéptico de las mesas, en el sentido de que participé en las mesas que se abrieron hace unos años después de la huelga de hambre del Programa 2011. de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En el año 2011. 2011. Hace 2 años. Ciertamente, cómo finalmente las conclusiones de esas mesas fueron tiradas al cesto de la basura, de manera que yo soy escéptico, pero lo que no puedo es imponer mi criterio a la brava en el sentido de que se abre un espacio para la discusión. Y en este momento hay 8 mesas constituidas que están trabajando con representación de la ABERU y de FAPUP y por supuesto del gobierno nacional. Luis, esa participación, disculpa que te interrumpe, ¿es de pleno derecho? Por ¿Tienen supuesto, voz y voto en las mesas? por supuesto, si no, no estaríamos allí. Lo que no podemos es negarnos a participar en esas condiciones cuando estamos en la posibilidad de introducir cambios, ajustes, de proponer temas fundamentales en cada una de estas mesas, tal como lo explicó la presidenta de la FAPUP en la asamblea que realizamos el 10. Así que estamos participando en 8 mesas: seguridad social, derechos del personal jubilado y pensionado, pago de prestaciones sociales, deuda con los universitarios, marco legal y normativo de la educación universitaria, Comisión Nacional de Vivienda, Comisión para Adquisición de Vehículos y otros bienes, Recreación y Turismo Social. Como hemos venido aprendiendo de este proceso, la propia Junta Directiva de la FAPUP acordó que el 14 de noviembre iba a evaluar los avances que se dieran en estas mesas y que, bueno, en ese momento íbamos a replantear la estrategia en las mesas y llamaríamos pues a la base profesoral para presentarle el resultado
de ese proceso. Lo cierto del caso es que faltan dos mesas fundamentales que deben instalarse y que nosotros estamos exigiendo que se instalen, que son la del presupuesto universitario y la de las normas de homologación. Que son dos puntos fundamentales irrenunciables, en el inicio de la protesta. Irrenunciables, son dos temas fundamentales. De manera que logros como tales, tenemos un ajuste del sueldo que, bueno, no llenó nuestras expectativas, pero que en todo caso vino a aliviar en parte la difícil situación en la que nos encontrábamos. Hubo un reconocimiento de la FAPUP, hubo además un ajuste de las becas de nuestros estudiantes, que ya serán ellos quienes expliquen el tema, y quedaron otros temas pendientes. Hay muchos temas pendientes que están sometidos a la discusión en las mesas, pero entendíamos que esos temas requieren un proceso de encuentro y de construcción de salidas, mientras no llegáramos a esas soluciones y a esas salidas, no podíamos tener las universidades paralizadas, cerradas, sobre todo con la presión que, como he dicho, se presentó del sector estudiantil, en el que algunos representantes del sector estudiantil hablaron de un asunto que para nosotros es muy delicado, que podía romperse la alianza histórica que se había dado en nuestras universidades entre profesores y estudiantes para defender la autonomía y para mantener la lucha. Ese es un asunto que es claro, de manera que no es cualquier cosa, no es, digamos, cualquier circunstancia la que teníamos frente a nosotros. Y yo aquí quiero hacer un paréntesis bien importante porque el tiempo es corto. Tenemos que tener confianza en los líderes gremiales. La FAPUP es una organización con 40 años de trayectoria en la lucha por la defensa de la universidad. Y la PULA tiene otros tantos años. Y en mi caso personal, casi una década, por lo menos, en la lucha gremial. De manera que alguna gente que de repente se aproxima a estos escenarios, entonces quiere, por la vía de la imposición, decidir las cosas. Aquí hay una experiencia acumulada. No en balde la decisión de FAPUP se toma por unanimidad. La junta directiva de FAPUP decide hacerle esta propuesta a las asambleas por absoluta unanimidad. Entonces, siendo yo miembro de esa junta directiva, sabiendo lo difícil que es construir una decisión por unanimidad, sabiendo además el temple, la fuerza y el compromiso de dirigentes como Víctor Márquez, como Jesús Villarreal y como muchos otros que han tenido una gran experiencia en la conducción de las luchas universitarias, entonces no venimos ahora a desconfiar de un criterio que es un criterio probado en el tiempo, es un criterio que lo respalda la experiencia y el conocimiento profundo de la universidad y sobre todo la probidad de quienes hemos estado al frente de esta lucha, que jamás la hemos entregado, que nunca hemos torcido la línea en la defensa de la universidad, que nadie nos puede señalar ni acusar de haber tenido puntos de inflexión o de debilidad en la defensa de la universidad, y yo pongo eso por delante. Muy bien, hay dos aspectos fundamentales que quiero preguntarte que son, yo creo, detrás del tema de la autonomía, donde todos estamos empujando, siempre que la autonomía de la universidad se ve de alguna manera maltratada, los universitarios alzamos nuestra voz en conjunto. Hay dos temas fundamentales que también preocupan mucho a la gente, que tienen que ver con el concepto autonómico en algunos de sus matices, ¿no? Dentro de poco viene la cuota presupuestaria. Las mesas de negociación para la cuestión presupuestaria no se han puesto. ¿Cómo valoras tú que la cuota presupuestaria, por ejemplo, del año que viene sea la misma cuota presupuestaria que tuvimos el año pasado? Bueno, o muy similar, que los gastos, por ejemplo, de funcionamiento, eso nos pondría prácticamente en conflicto otra vez. Efectivamente, es que no hemos dejado de estar en conflicto. Lo que hemos hecho es un repliegue táctico. No hemos dejado de estar en conflicto. Y la Asamblea resolvió levantar temporalmente hasta el 14 de noviembre. En el 14 de noviembre se evaluará la situación. Pero mantenemos el conflicto. Y hay razones para mantener el conflicto y ese es uno de los elementos junto a las normas de homologación. ¿Te consideras tú satisfecho de la forma en la que se están llevando las reuniones? ¿Hay un ambiente agradable, respetuoso? ¿Y crees tú que de verdad ahorita estamos todos perfectamente claros que las normas de homologación están plenamente vigentes y que tienen que aplicarse? Bueno, yo no tengo dudas de la vigencia. ¿Tiene el gobierno dudas de eso? El gobierno quizás, porque tiene un proyecto histórico distinto para las universidades y para los universitarios. Pero allí es donde debe estar la capacidad de mostrar fuerza y músculo cuando sea necesario y mostrar también capacidad de diálogo
y de entendimiento cuando se den las circunstancias. Yo creo que efectivamente hasta ahora las discusiones se han dado en un ambiente de respeto para la representación de FAPUP y de la ABERU. Me atrevo yo a hablar por la ABERU en este sentido porque, repito, hay una representación de la ABERU en esas mesas y el clima de construcción de salidas hasta ahora ha sido positivo. Hasta ahora. Yo soy escéptico por lo que ya viví, sin embargo, aquí hay un mecanismo de control, lo hemos dicho, el 14 de septiembre hay una evaluación, de noviembre, hay una evaluación de todo esto y replantearemos. Por lo pronto, la Junta Directiva de la APULA se reunirá en los próximos días y va a definir un esquema, primero de asambleas en las facultades, de reuniones, de conversatorios para recoger, articular la unidad de todos los universitarios y para empezar a desarrollar un esquema de movilización y de opinión con la universidad abierta. Muy bien, muchísimas gracias Luis por estar con nosotros. Algo de lo que a veces la gente se queja, aunque nosotros como buenos universitarios, buenos venezolanos nos quejamos generalmente siempre, es que la información no fluye con la rapidez que debería, con la profusión que debería y con la claridad que debería. Entonces una reflexión que te dejo ya antes de identificar la estación es que hagáis todos los esfuerzos necesarios para que todos los universitarios estemos bien informados tanto de los avances como de los retrocesos. Esto no es un problema que podamos resolver nada más con el corazón, se requiere la cabeza muy fría porque las cosas que están en juego son demasiadas. Carmen. Sí, vamos a hacer una pausa y en breve entonces continuamos con Liliana Guerrero, quien es presidenta de la FCU de nuestra universidad.